de las reacciones químicas. Conmigo se va a ver más que nada ejercicios. Si hay consultas, si no pueden, si no le preguntan al ingeniero si se les queda una consulta, algo que hizo él, pueden consultar a mí. A lo largo de que estoy dando la clase, pueden cortarme, preguntarme lo que quieran. Buenas noches, una consulta. ¿Todos los miércoles vamos a pasar en el mismo horario con usted o solamente de vez en cuando? En principio sí. En principio sí. Ya si hay algún cambio, se lo va a hacer acuerdo en el grupo, se lo va a mencionar en el grupo. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Lo primero que vamos a hacer al inicio de esta materia, se tiene que entender de que hay balances, hay ejercicios. Es una clase bastante teórica y bastante práctica. Digo bastante teórica porque se necesita harta teoría para estas materias y las que siguen adelante. Primero se empieza a hacer un balance de materia que no incluye una reacción. Y eso que no incluye una reacción, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a cumplir en todo momento con la ley de Lavoisier, de que la entrada siempre va a ser igual a la salida. Siempre. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer ejercicios, vamos a hacer balances sin reacción, y en este caso vamos a hacer unidades simples primero. Clase 1, ejercicio 1. Un ingeniero químico trabaja en una industria de producción del amoníaco al 57%, el cual produce 1000 litros al día. Se le pide de un día al otro hacer un balance másico ideal y rápido para revisar cuánta cantidad de flujo tiene que entrar para que se pueda producir los 1000 litros al día. Para la producción se mezclan dos corrientes del mismo flujo, pero diferente composición. Un flujo tiene 29,09% del amoníaco y otro flujo tiene 70% del amoníaco. Para la resolución de cada ejercicio, yo les voy a dar pasos. No se lo tienen que tomar en cuenta que tienen que hacer exactamente así todos los ejercicios. Cada ejercicio es súper diferente, súper distinto. Pero si quieren tener una idea, una dirección, yo les voy a dar unos cuantos pasos. Se tiene que tomar un análisis de flujo y marcaje. Flujos, lo que entra y lo que sale de cada ejercicio. Perdón. Y marcaje, la zona de trabajo. Son los límites que ya se les explico. Y un análisis de composiciones. Y las unidades a las que se trabaja ese análisis de composiciones. Y el análisis de la reacción. Cuando hagan balance de materia, de energía con reacción, le va a dar una reacción. Y a veces la reacción no va a estar igualada. Entonces, el análisis de la reacción se trata de que ustedes, como ya saben igualar, lo igualen antes de que hacer cualquier otra cosa. Lo primero que tienen que hacer es igualar la reacción, ver las composiciones, ver el flujo y marcaje. En este caso, en este ejercicio en particular, se sabe, o dice en el enunciado, que hay una producción de dos corrientes, A y B, en el que esos dos flujos que se mezclan tienen sus composiciones, su composición de amoníaco y agua. Entonces, para hacer el análisis de flujo, primero que nada se ve que se suma, la entrada es A más B, son dos flujos que se mezclan. Y en la salida hay un dato que es S. Ahí tenemos nuestro análisis de flujo, nada más. Nuestro análisis de marcaje es dónde vamos a trabajar ese límite en el que estamos trabajando. ¿Cuál es el límite en este caso? Solamente la mezcladora. Esa va a ser nuestra zona de trabajo. Y análisis de composiciones yo le puse unidades porque mucha atención con esto.
sus composiciones, ustedes ya saben lo que son fracciones másicas, fracciones volumétricas, fracciones molares, ustedes ya saben. Se las puede dar en cualquier tipo de unidad de medida que sea volumétrica, másica, molar, X. Se la puede dar en todo ese tipo de fracciones, porque son composiciones del flujo, de la cantidad. Estas composiciones, en este caso en particular, nos las está dando en masa, en moles o en volumen. ¿Quién me dice? Si ven el enunciado y ven que solamente nos está dando un dato de unidad de medida, nos está dando en masa, moles o volumen. ¿En masa? No. En volumen. Volumen, exacto. Litro. Exacto, volumen. ¿Cómo lo saben? Litros. Si el enunciado, no siempre las composiciones van a ser la misma unidad de medida que el flujo, no siempre les puede dar, el flujo les puede dar en litro y su composición les puede dar en moles, se puede. El flujo le puede dar en masa y su composición en volumen, también se puede. Saben hacer conversiones, saben hacer estequiometría, saben ocupar la fórmula de las fracciones másicas, volumétricas y molares. Tiene que estar muy atento en el análisis de composiciones, en qué unidad de medida se está trabajando, porque no puede tu salida dar volumen y tu entrada dar masa y su mezcla dar molares. Necesitas uniformidad, orden. Dejando en claro entonces que este ejercicio está trabajado en volumen. Luego de hacer este análisis, se empieza con un modelo matemático. Análisis de grado de libertad. Este análisis de grado de libertad se le puede ampliar para entender la resolución del ejercicio. Sé que hay bastantes tipos de análisis de la libertad que se puede hacer. Muchos conocen otros métodos. Nosotros vamos a aplicar este análisis de grados de libertad porque sabemos o entendemos de que este es el más sencillo para que le puedan entender a ustedes. En el análisis de grado de libertad. Después de hacer ese análisis de grado de libertad y balance de materia global, molecular o atómico y unos balances parciales. Todo eso para la resolución del ejercicio. Muy bien. Copiamos el mismo diagrama que ya hicimos, por si acaso, antes que me olvide de mencionar. Este diagrama lo hice en Edra. Si hay gente que no entienda aún cómo usar la aplicación, al final de la clase le voy a preguntar si quisieran una clase extra para que yo les enseñe a usar el Edra. No les di una clase porque pensaba que tenía un uso básico, pero si hay gente que aún no sabe usar la aplicación, lo voy a mencionar al final de la clase. Si cualquier duda me dicen de que no sé usar la auxiliar, cualquier cosa, me dicen, no hay problema. Una clase extra les puedo dar. Ok, ahora vamos a hacer análisis de grado de libertad. El análisis de grado de libertad, casi la mayor parte del tiempo, nunca va a ser igual al de otra persona. Nunca. No tiene que serlo tampoco. No tiene por qué. Un análisis de grado de libertad máximo, intermedio o mínimo están de la igual manera de los tres están bien. Los tres están bien. La cosa que tenga sentido y que se siga la uniformidad. Que se siga la misma manera que le estamos explicando, la misma manera que ustedes lo van a aplicar. En este caso les voy a enseñar un análisis de grado de libertad máximo. Vamos a desglosar lo que dice su fórmula. Número de incógnitas menos número de ecuaciones más número de reacciones menos número de especies reaccionantes menos interconexiones menos relaciones. Es más que obvio que en este ejercicio no hay reacción, por lo tanto no hay número de reacciones ni especies reaccionantes. No hay. Hay interconexiones cuando el sistema es múltiple. Es una unidad simple en este caso, no hay interconexiones. Y si no quedó incluso más claro, la interconexión es una conexión entre dos operaciones. Eso es una interconexión.
el número de reacciones, número de especies reaccionantes e interconexiones se hace 0. Entonces, ¿qué queda? El análisis de grado de libertad quedan incógnitas menos ecuaciones menos relaciones. ¿Qué incógnitas hay en este ejercicio? Si estamos haciendo análisis de grado de libertad, vamos a tomar todas las incógnitas. Y ya cuando sigamos haciendo ejercicio, yo voy tomando siempre las mínimas. Yo voy a ir tomando mínimas y ahí se van a dar cuenta por qué. Ahora vamos a tomar las máximas. ¿Qué es lo que no conocemos del diagrama? ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos el flujo A. No nos dan el flujo A, porque en el enunciado nos pregunta qué cantidad tiene que entrar para que se puedan producir los 1000 litros al día. Estas composiciones no me están dando cantidad, no me están dando, este 29,09% no me da cantidad. Me da composición, no cantidad. Entonces, ¿qué incógnita? No, ¿qué flujo? El flujo A no lo conozco, incógnita. Su composición del agua, no lo conozco, incógnita. B, lo conozco, el flujo con el que mezcla, incógnita. La composición del agua, incógnita. Y en el flujo de salida, me dan su flujo, me dan su composición del amoníaco, pero no me dan su flujo del agua, su composición del agua. Por lo tanto, incógnita. Sumamos todas las incógnitas y me dan 5. Número de ecuaciones. Quiero dejar en claro que el número de ecuaciones quiere decir que son el número de ecuaciones necesarios para resolver el modelo matemático, que dependen de la cantidad de componentes. ¿Esto qué les dice? Les dice que por lo general, para los ejercicios de esta materia, van a tener que hacer sistema de ecuaciones. Van a tener que hacer sistema de ecuaciones, que obviamente ya el ingeniero quedó en claro que van a tener que hacerlo por matriz, porque saben hacerlo matriz. Van a hacerlo por matriz. Entonces, para hacer ese sistema de ecuaciones se necesita de 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones que ustedes se van a plantear. Entonces, si me dice eso, en este caso, en este ejercicio, ¿cuántas ecuaciones voy a tener que plantear para mi sistema de ecuación? Les pregunto. 2. 2, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Porque depende de la cantidad de componentes. ¿Cuántos componentes hay? Hay agua y amoníaco. Listo. Es una idea para que sepan por dónde están yendo y cómo están haciendo su resolución. Si hacemos un análisis de grado de libertad con solamente las incógnitas y las ecuaciones, me da 5 menos 2 y eso es igual a 3. Ahora, ya les voy a aplicar esto un poquito más adelante. Cuando el análisis de grado de libertad sale mayor a 0, son infinitas soluciones. No se puede resolver. Entonces, si me sale 3, no se puede resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo puedo alinear para que sea 0? Le sumo en relaciones. Hay 2 tipos de relaciones ahora. Relaciones internas, que son las que el enunciado te brinda. Puede decirte que la cantidad de la salida es del 60% de la cantidad de entrada. Eso es una relación. Que la composición del amoníaco es igual a la composición del amoníaco de la salida es igual a la composición del amoníaco de la entrada. Esa es otra relación. Interna, ¿no? Ahora, las relaciones externas son relaciones que uno arbitrea para la resolución del modelo matemático, que incluye teoría, leyes, ecuaciones empíricas, etc. Lo mejor que pueden hacer para entender las relaciones, porque sé que es lo que mucho se patea a veces en esta materia, es que hagan la resolución de ejercicios y que planteen las relaciones, y a lo largo del tiempo van a ir viendo que van a necesitar relaciones cada vez más y más y más. En unidades múltiples van a necesitar muchas relaciones para que les salga 0 su análisis de grado de libertad. Hagan ejercicio, vean qué ejercicio les hace necesitar relaciones, arbitreen. En este caso no nos da ninguna relación interna de enunciado, pero sí nos da una relación externa. ¿Cuál es una relación externa? Una que yo me estoy planteando, una ecuación empírica. Que la composición del amoníaco más la composición del agua es igual a 1. Esa es una relación. ¿Qué me quiere decir? Que si este es el 70% del amoníaco en el flujo B, ¿cuánto va a ser el porcentaje de la composición del agua? 30%. 30%. Exacto, 30. ¿Y esto se aplica solamente para el flujo A o el flujo B? ¿O aplica para los 3? Para los 3, su composición del agua y el amoníaco tienen los 3 flujos.
5 incógnitas menos 2 ecuaciones menos 3 relaciones da igual a 0. Única solución. Se puede resolver. La solución que te plantees aquí en el análisis de grado de libertad da igual cómo lo hiciste. Claro que tienes que seguir la uniformidad. No puedes inventarte una relación. Pero si sale 0 el análisis de grado de libertad correctamente, da igual cómo lo hayas hecho, la respuesta va a ser igual para todos. El modelo matemático es igual para todos. Ese es el punto que tienen que ver. El análisis de grado de libertad puede salir diferente, pero el modelo matemático no. Bueno. Número de grado de libertad. Si da mayor a 0, son infinitas soluciones, porque hay más incógnitas que datos. Esto tienen que saberlo muy bien, porque cuando su análisis de grado de libertad es mayor o menor a 0, tienen que saber por qué están haciendo mal. Mayor a 0 son porque hay más incógnitas que datos. En ese caso, cuando el análisis de grado de libertad era 3, habían 2 incógnitas de más, ¿verdad? Entonces eso es porque era mayor a 0. Si es 0, es única solución. Y si es menor que 0, igual infinitas soluciones, es porque hay más datos que incógnitas. Copiamos el mismo diagrama. Ahora empezamos con el modelo matemático. Y hacemos un balance de materia. ¿Qué es entrada, salida, generación, consumo y acumulación? Generación, ustedes ya saben esto por físico-química. Generación es cuando hay un cambio de materia y es que hay que tomar en cuenta en el balance de materia. Cuando hay reacción solamente. Hay consumo, cuando hay reacción, lo mismo. Si hay generación, hay consumo. Y acumulación. Esto presten mucha atención. En los últimos semestres no se ha dado ejercicio con acumulación por la razón de que estamos haciendo ejercicios más ideales que reales, pero puede haber casos. Puede haber casos. ¿Qué es acumulación? ¿Qué les dice acumulación? Cuando el proceso es no estacionario y existe un tiempo de apagado y encendido. Ejemplo, un residuo que se apagó en una operación cuando estaba encendido y se apagó y se dejó acumulado dicho residuo. Una máquina está funcionando, está produciendo algo y se apaga en media producción, va a haber algo dentro de la máquina que se está quedando. Eso es un residuo, eso es acumulación y tiene su propio cálculo. Como en este ejercicio nos dice que el sistema es estacionario, no dice cuándo se apaga, cuándo se detiene, ni cuándo se enciende, no nos dice. Por lo tanto, la acumulación no hay. Solamente hay entrada igual a salida. Ya. Balance global. Balance global es igual. Balance de masa, sistema abierto, sistema estacionario, balance diferencial. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué es sistema abierto? Estos nombres que se le añade a cada balance son para especificar qué balance estamos haciendo, porque hay muchos tipos de balances. Muchos. En este caso estamos en la unidad de balance de masa, entonces es un balance de masa lo que estamos haciendo. No estamos calculando entalpía, ni energía de transferencia, balance de masa. Estamos calculando cuánta masa entra, cuánta masa sale, no energía. Sistema abierto. En el sistema abierto, ustedes saben que hay transferencia de masa y energía con el interior, con el exterior. Cerrado, solamente hay transferencia de energía. Y aislante, no hay ningún tipo de transferencia con el interior, con el exterior. No nos especificó en ningún tipo de momento que el sistema era cerrado ni aislante. Se lo asimila de que por lo tanto es abierto. El sistema es estacionario continuo. Es lo mismo que esto va a la acumulación. Y déjenselo esto, se lo voy a dejar esto bien en claro. El sistema es estacionario o continuo. Cuando la acumulación es 0 es porque es estacionario o continuo. Cuando la acumulación es distinto de 0 es porque es no estacionario o discontinuo. ¿Qué quiere decir estacionario o continuo? Quiere decir de que es recorrido el sistema.
de que no se detiene, no hay momento de encendido ni apagado, es recorrido. ¿Qué quiere decir? Que no es estacionario o discontinuo, que se detiene, en algún momento se va a detener. Balance diferencial, no integral. En este tipo de casos es diferencial porque estamos hablando de una producción por tiempo. Pero en esta materia, al menos como la damos con la da el ingeniero, es que les puede dar integral y les puede dar diferencial. No siempre va a ser diferencial, les puede dar integral. Y esto tienen que saber ustedes, tienen que anotar, todo el balance tiene su nombre, y tienen que anotar qué tipo de balance están haciendo. En este caso es balance diferencial porque su producción está con respecto al tiempo, y no es integral. ¿Cómo sería un balance integral? Que sean 1000 litros, nada más. Diferencial, 1000 litros al día. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de un balance diferencial. Reemplazamos entrada igual a salida. El flujo A más el flujo B da igual a S, a la salida. Reemplazamos, lo conocemos el flujo de salida. A más B es igual a 1000. Ya está. No se puede hacer nada más. Por lo tanto, le vamos a poner un nombre a esta ecuación. La vamos a llamar ecuación número 1. Copiamos el mismo diagrama. Copiamos la ecuación que acabamos de sacar y hacemos un balance parcial. En este caso vamos a hacer del amoníaco. ¿Por qué? Porque es donde más datos conocemos. ¿Sigue siendo balance de masa? Sigue siendo. ¿Sigue siendo sistema abierto? Sigue siendo. ¿Sigue siendo sistema estacionario? Sigue siendo. ¿Balance diferencial? Sigue siendo. Lo único que cambia es que es balance molecular, no atómico. Cuando es parcial, puedes hacer balance de solamente los nitrógenos que entran a los nitrógenos que salen, los hidrógenos que entran, los hidrógenos que salen, pero ese es balance atómico. Si estamos haciendo del compuesto entero, ¿qué quiere decir? Balance molecular. Estamos haciendo del amoníaco. Entonces, balance molecular, para este caso en particular. Entrada igual a salida. A más B, flujo A más el flujo B es igual al flujo S. Ahora, al inicio les dije que tienen que tener mucho cuidado con las fracciones de las composiciones, en qué unidad de medida se encuentran. En este caso, no nos especifican de que la entrada está en base molar o que la entrada con la que se mezcla el flujo está en base másica. Entonces hay que asimilar de que todos los componentes están en base volumétrica. Porque si nos dieran en diferentes composiciones, hay que hacer estequiometría, hay que hacer conversión. Porque al hacer este balance parcial, no van a poder hacer los cálculos, porque sus composiciones les va a dar una composición y un flujo en base molar, una composición y otro flujo en base másica y otro en molar. No, no se puede así. No te vaya a dar los resultados. No tendría sentido. O sea, Alejandro, que si en el flujo nos da volumen sobre tiempo, las concentraciones nos los tomamos como volumen sobre volumen. Sí, las composiciones. Sí, no sí, todo el tiempo, sí. Si el ejercicio te dice que no te deja en claro de qué unidad de medida está hecha las composiciones, puedes asimilar de que si tu flujo está en litros, tu composición va a estar en litros igual. Pero les recalco, no siempre es así. Tengan mucho cuidado cuando les den fracciones en distintas unidades de medida, porque ahí van a tener que hacer en una hoja aparte o, no sé, su conversión, su estequiometría. En este caso todo está en litros, por lo tanto es el flujo A, la entrada, ¿verdad? El flujo A por su composición de A del amoníaco, porque el balance que estamos haciendo es amoníaco, es el parcial amoníaco. Entonces, el flujo A por la composición del amoníaco, más el flujo B por la composición del amoníaco, igual a la salida, el flujo S por su composición del amoníaco. Y esto es lo que les explicaba. ¿Estamos haciendo fracción másica? No. ¿Fracción molar? No. Fracción volumétrica. ¿Qué nos dice? La fracción volumétrica es igual al volumen del componente dividido entre el volumen total. Vamos a hacer del dato que conocemos. ¿Qué dato conocemos? ¿Qué flujo conocemos? El de salida. Pasando de fracción volumétrica al volumen del componente.
Conocemos la fracción volumétrica de este caso del amoníaco porque nos interesa el amoníaco de salida. ¿Quién me dice cuál es la fracción volumétrica de la salida, del amoníaco en este caso? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Mejor pregunten ahora, adivinen. Bueno, en este caso, la fracción volumétrica que conocemos es el 57% de amoníaco. ¿Por qué lo divido entre 100? Porque no se puede calcular si está en porcentaje. Entonces, el 57% dividido entre el 100% va a ser igual a el volumen del componente, porque no sabemos cuánto volumen hay de este componente, no conocemos su fracción volumétrica, pero no conocemos la cantidad. Es igual a 1000. ¿1000 de dónde? Del volumen total. Y esto nos da volumen del componente S igual a 570 litros al día. Ahora sí conocemos la cantidad de la composición del flujo de salida, del amoníaco. Ahora sí conocemos. Porque hace rato que te diga porcentaje no te está diciendo cantidad, te está diciendo fracción. Ahora hacemos del flujo de entrada. 29,09% dividido entre el 100% porque no podemos trabajar en porcentaje, lo sacamos del 100%, igual al volumen del componente dividido entre el volumen total. Ahora, en este caso, ¿conocemos el volumen total del flujo de entrada? Les pregunto. No. No lo conocemos, ¿verdad? Entonces lo dejamos en su función. 0,2909 por el volumen del flujo de entrada. No lo conocemos, entonces lo vamos a dejar en su función. Lo mismo para el caso del volumen con el que se mezcla, el volumen B. No conocemos el volumen con el que se está mezclando del flujo, entonces 0,7 por su función B. Entonces lo reemplazamos y nos planteamos la segunda ecuación. Y con eso estamos afirmando lo que sacamos en análisis de grado de libertad. Número de ecuaciones 2, 1, 2. Esto tiene resolución. Ya sacaste las dos ecuaciones, se tiene que poder solucionar. Veamos si se puede solucionar. Tendría que poderse. Copiamos las dos ecuaciones que acabamos de sacar. Juntando 1 y 2 por un sistema de ecuaciones, hallar las variables por matriz. El flujo A más el flujo B es igual a 1000, la primera ecuación del balance que hicimos. Y 0,2909 del flujo A más 0,7 del flujo B es igual a 570. Y esta es de la segunda ecuación. Hacemos matriz, ponemos en cada uno en su lugar para la matriz, adicionamos. Tenemos que llegar a esto, este 0,2909 se tiene que hacer 0, adicionamos. A la fila 2, columna 1. Muy bien. Y esto saben que tienen que afectar a todas las columnas. Esta adición afecta a todas las columnas. Y con esto hallamos el flujo B. ¿En qué unidades? Litros por día, porque es diferencial. 682,223 litros al día. Como ya tenemos B, hallamos A de la ecuación 1 y 2. ¿Cuál es más fácil? La ecuación 1. Reemplazamos valores. A más B, que en este caso es 682,223 que acabamos de encontrar, igual a 1000. Perdón. A igual a 317,777 litros al día. ¿No me creen que está bien? Súmenlo. Sumen A más B, tiene que darle 1000. Por lo tanto, cumplimos el análisis de grado de libertad que hicimos. Lo cumplimos. ¿Sí? Date la mano, Dali. Sí, una pregunta, Ale. ¿Se puede hacer también por el método de sustitución e igualación? O sea, en vez de usar matrices. No. Se podría hacer para verificar su resultado, pero en el examen tienen que hacerlo por matriz. Se decidió hacer de esa manera porque ustedes conocen, saben hacer matrices. Se tiene que hacer por matriz. Todos los semestres, en cada momento que se ha hecho los tres exámenes, sí o sí lo quieren así como usted lo está mostrando, así paso a paso o directo el resultado, para que sea más rápido el examen, para que nosotros sea más rápido.
Si les da tiempo, mejor háganlo por matriz, explíquenle la matriz. Si no, sáquenlo directamente si no les da el tiempo. Pero no les aseguro de que todo va a estar bien, ¿me entienden? Porque yo no soy el que corrige los exámenes, pero no les aseguro. Yo cada vez que he hecho un balance de materia he tratado de hacer la matriz porque es lo que se pide, es lo que se explica, entonces siempre se trata de hacer por matriz. Que se puede hacer por sustitución y sistema de ecuaciones de otra manera, se puede, pero en este caso, en esta materia, cuando se haya sistema de ecuación, se les recomiendo que hagan por matriz. Y si en caso nos diera matriz 4x4, Igual, igual. Disculpa, pero el ingeniero igual hace por sustitución y a veces no aplica lo que son matrices. ¿No les dijo que tenía que ser solamente con matrices? No, creo que sí, pero aplicó matrices, pero no aplica todos sus ejercicios que hizo. Es por explicarles a ustedes. De todas formas, la corrección, yo le estoy dando por experiencia de los últimos 2 semestres que he estado escuchando oyente y cursando la materia normalmente, que siempre que se tiene que hacer el examen, es mejor que lo hagan el sistema de ecuaciones por matriz. Sin embargo, pueden preguntarle. Les aseguro que no va a pasar nada, no les va a aplazar, ni les va a tirar, ni les va a decir algo por preguntar. Pueden preguntarle. Cuando pasen Hay clases con él, hay la posibilidad de que nos toque una matriz 4x4. dependiendo del tiempo que les dé el ejercicio. Nunca les va a dar una matriz 4x4 para 1 hora, jamás, imposible. El ingeniero Tejerina y el ingeniero Roy saben controlar bien el tiempo para cada examen. Ya, gracias. No se preocupen por el tema del tiempo. El tiempo da, dependiendo del ejercicio, pero da. Si les da un ejercicio de 2 horas es porque el ejercicio es largo. Si les da de media hora es porque el ejercicio es corto. Pero el tiempo da. Se lo digo por experiencia. ¿Alguna otra consulta? Bien. Ya hallamos los flujos, entonces, ¿qué es lo que pedía el ejercicio? Ya está acabado el ejercicio. Hasta ahí el ejercicio concluyó. ¿Me entienden? Hasta ahí el ejercicio ya había acabado. Ahora yo le voy a preguntar, o le voy a explicar, mejor dicho, perdón. Este análisis de grado de libertad es el que nosotros hicimos al inicio del ejercicio. Pero de modo de práctica, yo les voy a explicar un análisis de grado de libertad mínimo, para que ustedes puedan hacer el mínimo, porque siempre es mejor tratar de acortarse el tiempo cuando uno haga el examen y hacer análisis de grado de libertad mínimo, que una vez más le vuelvo a explicar. Máximo, intermedio, mínimo, los 3 están bien. La cosa es que el modelo matemático no cambie. Análisis de grado de libertad mínimo, lo mismo. Ecuaciones menos incógnitas menos ecuaciones, más número de reacciones menos número de especies reaccionantes, menos interconexiones menos relaciones. Ya saben por qué no hay reacción, no hay número de reacciones ni número de especies reaccionantes, menos interconexiones. Incógnita. En este caso, en el diagrama, si nos enfocamos en el flujo de entrada, ¿cuánto falta para el 100% si sabemos que la composición del amoníaco es 29,09? Los escucho. ¿Cuánto falta? 70,91. Ajá. Entonces, ese dato, ese 70,91 creo que dijiste, tú te lo planteaste, ¿verdad? Tú te lo diste implícitamente. Entonces, si te lo diste ese valor implícitamente es porque tú sabes cuánto hay ahí de fracción, no de cantidad, de fracción. Entonces, no es necesario tomar en tu análisis de grado de libertad esa composición, no es necesario. Si tú conoces un flujo y una composición, conoces la otra composición. Pero no puedes hacer lo mismo para el flujo. Si yo en un caso hipotético conozco su composición del amoníaco y del agua, no quiere decir que ya directamente conozco la cantidad del flujo, porque no es lo mismo. Siempre tengo que tomar el flujo y una composición para conocer la otra composición, o solamente el flujo en este caso. En B, ¿quién me dice cuál es la incógnita en B? Con lo que le expliqué.
El flujo. El flujo B, ¿Y cuánto es la composición que conozco, que me voy a dar implícitamente? ¿Cuánto es? 30. Exacto. Bien hecho. Entonces, en este caso, yo me voy a dar a conocer de que yo voy a pensar, ya conozco su composición, no lo tengo que tomar como incógnita. Por lo tanto, lo único flujo que voy a tomar, o la única incógnita que voy a tomar va a ser el flujo. Incógnita, A más A y B. En salida, no hay incógnitas, ¿verdad? Porque conozco su flujo y una composición, entonces asimilaré de que la otra composición del agua es 43%. Listo. Esa es la diferencia de análisis de grado de libertad máximo y mínimo. Las incógnitas que uno toma. Ecuaciones, las mismas. Dos componentes, dos ecuaciones. Si hago un análisis de grado de libertad con solamente incógnitas y ecuaciones, ¿cuánto me sale? 0, y ya se puede resolver, ¿verdad? Ahora, y le voy a aplicar algo que se me pasó a aplicarle al inicio. Las relaciones, ya les expliqué para qué servía, creo. Es para que ustedes puedan dar 0 a su análisis de grado de libertad. Ya saben eso, ya les expliqué al inicio. Es 0. No tienen que anotar una relación porque siempre la anotamos de esta manera. No tienen. Siempre, por experiencia les digo, prioricen las relaciones internas que las externas. Las relaciones internas traten de siempre tomarlas en cuenta, como si fuera obligatorio esa relación. Pero la relación externa es arbitraria. Si necesitan, excelente. Utilícenlo. Si no, no. No tienen por qué hacerlo sí o sí. Número de grados de libertad igual a 2 menos 2 igual a 0. Única solución. Sale igual a única solución y el modelo matemático será el mismo. Lo único que cambia es la denotación de las relaciones que se emplean y cuáles no. Es decir, que en el grado de análisis de grado de libertad, las relaciones que se decide poner o arbitrar pueden emplearse en el modelo matemático o no. ¿Esto qué quiere decir? De que esta relación de que su composición da igual a 1, la acabamos de aplicar, ¿verdad? Para poder conocer la composición del agua de distintos flujos, la acabamos de aplicar, ¿verdad? Entonces, estas relaciones que nosotros no vamos a ampliar, no nos estamos ampliando por aumentarlas. Las relaciones se utilizan en el modelo matemático, se utilizan. ¿Alguna consulta? Disculpa, las relaciones externas, entonces sí o sí también las tomamos en cuenta o solo o más que todo las internas. Más que todo las internas. Las relaciones externas se arbitran, las internas se priorizan, eso recuerden. Las internas se priorizan, las externas se arbitran. Pero las cuantifico ahí para ir a los ¿En grados ese grado de libertad? Sí, las cuantifico. Sí. Ahí denotas, haces relaciones internas. Si en el caso que el enunciado me da una relación, anoto cuál es la relación que me está dando el ejercicio y anoto relación 1. Y si aplica para 2, 3 flujos, relación para flujo tal, 2 o 3. Gracias. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? Ejercicio 2. Este ejercicio, al inicio, o no sé si el ingeniero ya les dijo, les dio 2 libros, el Felder y el Himenblau. Si no lo conocen el libro, lo van a conocer muy bien. Se los aseguro. Porque este ejercicio, ya esta materia ya les expliqué, es harta teoría y harta práctica. La teoría, ¿de dónde la sacás? Generalmente la sacás de los auxiliares o del ingeniero que te explica. Yo le estoy explicando teoría también. Pero los ejercicios lo puedes sacar de 2 maneras. Y esto yo se lo doy como consejo porque a mí me sirvió bastante. Pueden usar mis ejercicios o del ingeniero y cambiar un dato, que es lo que él suele hacer. Creo que en su último conteo de lectura les hizo así, ¿verdad? Les hizo cambiar datos. Entonces, pueden tomar el mismo ejercicio y cambiar un dato, cambiar una composición, un flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden cambiarlo y hacer el mismo ejercicio. No sé si ya les dio un ejercicio de destilación con presión y temperatura, pero si no les dio, es un ejercicio muy, muy bueno para practicar, porque ese ejercicio te puede dar, por ejemplo, a mí me dio de tolueno y hexano, si no me equivoco, y hay que hacer el mismo análisis que hicimos ahora, solamente que es un poco más real. Hay que aplicar leyes de Dalton, la ley de las presiones parciales, hay que aplicar
las leyes de las constantes de Antoine, eso es un ejercicio más real, es un ejercicio particular, pero le sirve bastante. Porque con solamente que te diga que los componentes son diferentes, todo tu ejercicio cambia. ¿Les explicó con presión y temperatura? ¿O aún no? Sí. Sí. Ya. Ahí, si quieren, para la próxima clase yo les puedo explicar uno de ese ejercicio, el ejercicio del ingeniero si quieren, y yo uno con distinta composición. Y ya igual si ustedes están de acuerdo, yo les puedo distribuir a ustedes los componentes también. Para cierto porcentaje, por decirle, del registro del primero al 50, y del 50 al 100, y del 100 al 25, por decirle, porque creo que son 100 y algo alumnos. Entonces, ¿se puede hacer eso? Se puede. Pero eso ya ustedes me avisan si quieren o no, trabajo, tarea, que quieren que les explique. Si no me dicen nada, yo voy a asimilar los ejercicios que a mí me parece. Pero si ustedes quieren que yo haga un ejercicio, tienen que decirme para que yo lo prepare para la próxima clase. Alejandro, sería un ejercicio donde se use lo que es lo que dijiste hace rato, la fórmula ¿Presión de y las temperatura? presiones, ajá, y la ecuación de Antoine, Antoine. ajá, todo eso. Más que todo, yo creo que eso es lo que va a meter a sus parciales, Roy. Yo les digo, no esperen un modelo de examen que se repita, porque no es así. Yo les digo que mejor se preparen para todo. Aquí es donde les digo, prepárense para todo. Porque este caso que le dé presión y temperatura es un caso muy peculiar. Rara vez lo dan sus exámenes, rara vez, pero puede pasar. Puede pasar. Le voy a explicar, pero no hay problema. Lo voy a anotar y ya para la próxima les explico, no se preocupen. Bueno, ¿otra duda? Continuamos. Clase 1, ejercicio 2, y este ejercicio lo saqué del Felder. Por si acaso, me olvidé antes de empezar, el Felder y el Himenblau están en PDF en internet, en cualquier parte ponen Felder, sexta edición, downloader, o si no, descarga, y se lo va a descargar el PDF y ya está. O el Himenblau. Se los recomiendo, ténganlo en virtual, en físico, lo que deseen, porque ahí hay ejercicio, y hay ejercicios muy, muy buenos. Son bastante, algunos creo que el Himenblau hace balance atómico, nosotros usualmente no solemos hacer balance atómico, pero como les digo, el análisis de grado de libertad no cambia, el modelo matemático cambia, pero, o sea, puede cambiar, pero la cosa es que los flujos sean iguales, no importa si sea atómico, molecular, parcial, total. La cosa es que si tu flujo de salida es 1000, te tiene que salir 1000 como sea. Ya. Se destila 1000 kilogramos por hora de una mezcla que contiene partes iguales de masa de metanol y agua. Las corrientes de productos salen de la parte inferior y superior de la columna de destilación. Se mide la velocidad de flujo del destilado pesado y se ve que es 673 kilogramos por hora. ¿Qué no quiere decir que sea kilogramos por hora? Les pregunto. Si está en función del tiempo, ¿qué es? Flujo másico. Está bien, eso no es incorrecto, eso es correcto. Pero a otra cosa que les expliqué, ¿qué quiere decir que sea masa por tiempo? No estacionario. Balance Diferencial, ¿verdad? diferencial. Exacto. De la entrada ya saben, si le está dando masa por tiempo, balance diferencial. Y se analiza la corriente de destilado ligero y se encuentra que contiene 96% por peso de metanol. Nos pide que dibujemos y marquemos el diagrama de flujo y hagamos el análisis de grado de libertad para que vean que el Felder es muy similar a los ejercicios que nosotros hacemos. Las fracciones másicas y molar de metanol y velocidad de flujo molar de metanol y agua en corriente de producto pesado. Ahora nos dice, calcule la fracción másica y molar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vamos a tener que hacer? Conversión. Vamos a tener que pasar fracción másica a fracción molar. Y supongo que se analiza la corriente de destilado pesado. Y bueno, el inciso C ya lo vamos a ver después porque es teoría. Pero vayan analizándolo porque les voy a preguntar este inciso.
Bien. Hacemos el análisis de flujo y marcaje. Nos dice, se destila 1000 kilogramos. Excelente. Entonces, la entrada son 1000 kilogramos por hora. Nos dice, por una mezcla que contiene partes iguales de masa y metanol, de agua y etanol, 50 y 50. Las corrientes de productos salen por la parte inferior, que quiere decir que le sea la parte inferior, que es el destilado pesado, y superior de la columna. Se mide la velocidad de flujo del destilado pesado, el de abajo, y se ve que son 673 kilogramos por hora. Y se analiza la corriente del destilado ligero y se encuentra que contiene 96% por peso de metanol. Nos está dando su composición del metanol del destilado ligero de arriba. Hacemos análisis de flujo y marcaje. Y ahora, muy bien. Seguimos los mismos pasos que les expliqué del mismo ejercicio. Analizamos los flujos. ¿Qué flujo entra? Flujo A. ¿Y en qué se divide? En destilado ligero y pesado. Marcaje, nuestro límite. ¿En qué zona vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar solamente con el flujo A y el destilado ligero? ¿Solamente el flujo del destilado pesado? No, trabajamos con todo el diagrama. Entonces, nuestro límite va a ser todo el diagrama. Y ahora, en este caso, es lo que ya hicimos en el anterior ejercicio, pero yo lo estoy ahora poniendo porque nosotros ya se los expliqué. Vamos a hacer un análisis de la libertad mínimo. No hay por qué poner como incógnita la fracción del destilado de agua del destilado ligero. No hay por qué. Entonces, si es 96%, ¿cuánto es otra fracción? 4. Por el tanto por 1. ¿Verdad? Es así, ¿no ves? Bueno, copiamos el diagrama. Se hace análisis de grado de libertad. En este caso van a ser mínimos. Número incógnita menos ecuaciones menos relaciones. Ya no hay por qué explicarles por qué no hay número de reacciones ni número de especies reaccionantes. No hay reacción. E interconexiones. ¿Esta unidad es simple o múltiple? Simple. No hay interconexión. Incógnitas. No conocemos el destilado ligero. No lo conocemos. Y conocemos el destilado pesado. Pero si queremos tomar en cuenta hacer esto de reducir los análisis de grado de libertad, no podemos solamente conocer el destilado pesado. Tenemos que conocer uno de los dos para obviar el otro. Por lo tanto, voy a poner la fracción del destilado pesado. Aquí es P por aquí es P por si acaso, destilado pesado del alcohol. En este caso puse del alcohol. Las ecuaciones son dos componentes: alcohol y agua. Nada más. ¿Qué nos quiere decir que sea alcohol y agua? Que va a haber dos ecuaciones para un sistema de ecuaciones. Número de grado de libertad, 2 menos 2 igual a 0. Única solución. Empezamos con el modelo matemático. Este es el inciso A, por si acaso. Análisis. El inciso A nos pedía que hagamos análisis de grado de libertad. Ya está, listo, hecho, terminado. Inciso B, balance en materia. Unidad simple, sistema estacionario, sistema abierto y balance diferencial. Ya. Flujo de entrada A es igual al flujo del destilado ligero más el flujo del destilado pesado. Su suma da A. Entonces, conocemos A. 1000 es igual al destilado ligero más 673. En este caso, conocemos el flujo del destilado pesado. Conocemos el flujo del destilado pesado. Entonces, despejamos el destilado ligero y nos sale que son 327 kilogramos por hora. Si sumamos esto más el destilado pesado, nos debería dar 1000 y da 1000. Ahora hacemos un balance parcial del alcohol, del metanol. Como es parcial, es lo mismo que el de materia de arriba, solamente que ahora es balance molecular. Entrada igual a salida. ¿Qué nos dice? ¿Qué hay en el flujo de entrada? Si en este caso es del alcohol, es el flujo de entrada por su composición del alcohol. Igual al flujo del destilado ligero por su composición del alcohol, más el flujo del destilado pesado por su composición del alcohol. Este dato lo conocemos. ¿Por qué es 0,50 y no 50? Es fracción, vale porcentaje. No se puede calcular en porcentaje. En este caso es 50 menos 100. Ya no lo escribí porque ya lo estoy explicando de forma implícita. Es 0,50 para poderse calcular. Si no, no se puede calcular. Entonces 50 menos 100. 100 por 0,50 es igual a 327, que es el flujo que acabamos de encontrar del destilado ligero por su porcentaje o su composición de alcohol del destilado ligero. Lo conocemos. Más el flujo
del destilado pesado por su composición del alcohol. No conocemos su composición. ¿Recuerdan que esa era la otra incógnita? Bien. La composición del destilado pesado del alcohol es igual. Aquí despejamos la composición del alcohol del destilado pesado y nos sale son 0,276 kilogramos de alcohol por el kilogramo del flujo. Por 100, quiere decir que aquí, en el alcohol, hay 27,6% en el destilado pesado. Su porcentaje, su fracción másica. Por lo tanto, por el tanto por 1, si ya conocemos su composición y un flujo, ¿podemos hallar la composición del agua? Podemos. Hallamos la composición del agua, que da 0,724 kilos de agua por kilo del destilado. Por 100, 72,4. Si se suma, 100%. Correcto. Hallamos su composición del agua y del destilado. Nos piden ahora calcular la fracción molar del metanol y agua en el destilado pesado. Esta es la conversión que les dije al inicio. Pasar de fracción másica a fracción molar. Entonces copiamos los datos del destilado pesado del alcohol y del agua. ¿Por qué no lo copié del porcentaje? Porque no se puede calcular el porcentaje, por lo tanto copiamos de cálculo. Alcohol y destilado pesado. Y agua. Del alcohol. Este es su flujo. Su flujo es de 173 kilogramos del destilado pesado por hora, que es su flujo por kilogramos de destilado pesado de su fracción, 0,276 kilogramos de alcohol. ¿Y un kilo cuánto da? Miligramos. Por su peso molecular del metanol. 32 gramos es igual a un mol. Listo. Conversión simple, rápida, sencilla para los moles de alcohol por hora. Del agua, 673, su flujo, otra vez, por su fracción. Eliminamos kilogramos de destilado pesado por kilogramos de destilado pesado. Agua, 1 kilo, 1000 gramos. Por su peso molecular, 18 gramos de agua, da un mol. Moles del destilado, del agua, perdón, aquí o más arriba, del agua por hora. Ahora el inciso C. Si me están entendiendo. Supongo que se analiza la corriente de destilado pesado y se determina que la fracción molar del metanol es mucho mayor que la calculada del inciso B. Mencione todas las razones que se le ocurra para que ocurra esta discrepancia. Incluye en su lista de posibilidades violaciones a suposiciones efectuadas del inciso B. Muy bien. Ahora, yo les pregunto. Bueno, mejor vámonos al porcentaje. Yo les pregunto. En este caso, 27,6% de alcohol quiere decir que hay menor porcentaje de alcohol que de agua en el destilado pesado, ¿no es así? Eso quiere decir, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, si en el destilado pesado fuera al revés, si en el destilado pesado hay más porcentaje de alcohol que de agua, ¿qué les quiere decir? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen que pasa esto? Den ideas, suposiciones. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Si en este caso, en el destilado pesado, ven que 27,6% de la fracción del alcohol es menor a la fracción del agua, que es 72,4%. ¿Qué pasa si fuera al revés? ¿Qué pasa si en el destilado pesado hay más por fracción de agua, perdón, de alcohol que de agua? ¿Me entienden? Concentrado. ¿Concentraciones? Puede ser. Sí. Otra cosa. En este caso, imagínense que 27,6. Esto es lo que está pasando ahorita. 27 y 72. Pero el inciso C les pregunta, ¿qué pasa si aquí fuera 72 y aquí 27? ¿Qué les quiere decir esto? El rendimiento. Puede ser que el rendimiento de la máquina no esté funcionando, puede ser. Ustedes saben cómo funciona esta torre de destilación. Ya han hecho destilación en el laboratorio de química general, ¿verdad? Bueno, tampoco yo soy experto en laboratorio, ¿no? Pero ¿se acuerdan cómo funcionan las torres de destilación, la destilación, verdad?
Aquí hay estas torres de destilación están en función de varias propiedades químicas. Puede variar por la presión, la temperatura. ¿Cómo funciona la torre de destilación? ¿Por qué esto sería al revés? ¿Mm? Para que esto funcione, para que esta torre de destilación funcione, la temperatura de ebullición del alcohol, vamos a ponerle, está cercana a los 80 centígrados. Y del agua, dependiendo a su presión en donde está, si estás en La Paz, Santa Cruz, donde sea, es 100. Entonces, si nos ponemos a calentar toda esta torre de destilación, ¿cuál va a destilar primero? ¿Cuál se va a evaporizar primero? ¿El alcohol o el agua? El alcohol, ¿verdad? El alcohol, ¿verdad? Porque su temperatura es menor. Su temperatura es menor de punto de ebullición. Entonces, cuando la torre de destilación esté cercana a los 80, su porcentaje de alcohol aquí va a ser mayor porque se está destilando casi todo se está destilando. Pero va a haber un porcentaje que se va a quedar y un porcentaje de agua que también se va a estar empezando a evaporar. ¿Qué pasa si fuera otro componente? ¿Qué pasa si es metanol y un componente X? Que su temperatura de ebullición aquí es 80 y aquí es 70. ¿Cuál se va a evaporar primero? ¿El componente X o el metanol? El X. El X. El X, ¿verdad? Exacto. Entonces esa es una de sus razones. ¿Qué pasa si está al revés? La máquina puede ser dos cosas. Uno es que está empezando a trabajar esta destiladora, está recién comenzando a trabajar. Por eso es que la composición del alcohol está primero inicial acá y ya va cambiándose. O dos, que el componente no sea el mismo, que no sea metanol y agua, que sea uno X y uno metanol. ¿Entienden? Bueno. Por el tiempo que el proceso está recién comenzando y aún no se ha destilado el metanol. Por la temperatura, puede que el proceso no esté en la temperatura adecuada y esto haga que el metanol destile, ya que el punto de ebullición del metanol es aproximadamente menor al del agua. 65, bueno, aquí puede ser 85, algo así es, un aproximado entre medio. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de este ejercicio? Porque es la única unidad simple, vamos a entrar ahorita a múltiple, así que saquen sus dudas ahorita. Bueno, quiere decir que ya están listos para unidades múltiples entonces. Balance y reacción química, unidad múltiple. Bueno. Clase 1, ejercicio 3, unidad múltiple del Himenblau. Este es el otro libro, ¿no? Todos los flujos contienen agua. En la tabla se indican las concentraciones de varios de los flujos. ¿A cuánto asciende la velocidad en litros hora de flujo del reciclaje? Si la alimentación es de 1 litro por hora. ¿En qué fracción nos está dando? ¿En qué fracción vamos a trabajar? ¿Qué unidad de medida vamos a trabajar en este ejercicio? ¿Molar, másica o volumétrica? Les pregunto. Volumétrica. ¿Es balance diferencial o integral? Diferencial. Exacto. Eso tienen que sabérselo. Muy bien. Aquí está dando las composiciones de cada flujo. Aquí nos está dando la composición de cada flujo. ¿Qué contiene cada flujo? En unidades múltiples hay que identificar los subsistemas, equipos normales. En este caso son 3 equipos. Vamos a llamarles contenedores. Contenedores los vamos a llamar. Segundo, identificar las posibles mezclas, porque las mezclas también son un subsistema. También tiene su propio balance.
En este caso no hay un punto de mezcla, son solamente los contenedores, pero hay ejercicios en el que hay puntos de mezcla que también tienen su propio balance. Tomen en cuenta los subsistemas individuales para tomar uno mixto que no tome el global. Esto ya es arbitrario. Si ustedes gustan, porque cuando son unidades múltiples, el análisis de grado de libertad se vuelve más arbitrario, menos diferente al de tu compañero al lado. Cuando tú hagas y tu compañero haga y le digas, oye, lo hiciste mal o lo que sea, no, no está mal, es diferente. Pero si quieres ver si está mal, que te muestre las relaciones. Si las relaciones tienen sentido, está bien. Si no tiene sentido y se inventó una relación, mal. Se puede resolver de atrás a adelante o de adelante a atrás. De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Si, en unidad múltiple, ahorita se lo voy a mostrar con esto mejor. Una vez más, yo esto lo hice en NetWrap, y esto también ustedes van a tener que hacerlo para su proyecto, para sus prácticos, etc. Esto tienen que saber hacer. Aquí yo ya puse todos los flujos que me enunció el ejercicio, todos los que no conocemos y no conocemos. Entonces, en este caso, puse límites rojos a los límites de los sistemas. Y puse un límite verde para el límite total, un límite fijo, ¿no? Que eso ya les explicó de la teoría del ingeniero. Para cuando yo haga mi análisis de grado de libertad, yo puedo tomar en cuenta dos subsistemas si quiero. Me hago un límite. Ahorita voy a escribirlo acá mejor, perdón. Puedo hacerme un límite con esto solamente. Estos dos. O estos. Puedo arbitrarme de esta manera. Son límites. Se puede. Por eso, en este caso solamente no lo voy a hacer, pero se puede para su resolución. Entonces ya ven que yo me puse límite para cada proceso, que eso yo también se lo recomiendo para que se faciliten, y para toda todo el sistema. Análisis de grado de libertad, sin reacción. Unidad múltiple, ahora esto sí cambia un poco. Sumatoria de incógnitas menos sumatoria de ecuaciones más número de reacciones menos número de especies reaccionantes menos interconexiones menos relaciones. ¿Hay número de reacciones y número de especies reaccionantes? Les pregunto. Y si dicen la respuesta, ¿por qué? ¿Hay número de reacciones y número de especies reaccionantes? No, porque es un sistema estacionario. No. Buen intento, pero no. Está bien, puede intentarlo, no hay problema, nadie te va a decir nada, se puede, pero no es la respuesta. ¿Por qué no hay? Porque no hay reacción química. Porque no hay reacción química, exacto. Hay número de reacción y número de especies reaccionantes cuando hay reacción. En este caso no hay reacción. ¿Hay interconexiones? Sí. Hay, ¿verdad? Muy bien. Para cuando hagan esto ahora en análisis de grado de libertad múltiple, les recomiendo el análisis de flujo de marcaje del inicio. Son los límites. Yo les digo que cuando es múltiple, pongan sus límites para saber de dónde van a trabajar, porque de esos límites que ustedes se pongan, va a ser su balance, su análisis de grado de libertad. Entonces, inicialmente tienen que tener cuidado de qué límites ponerse. Yo les recomiendo que siempre pongan por cada proceso mezcla y total. Siempre les recomiendo que hagan eso. Entonces, en este caso, ¿cuántos límites hay o cuánto análisis de grado de libertad hay? A simple vista, ¿cuánto análisis de grado de libertad creen que voy a hacer? ¿Nadie? ¿Un número al aire? ¿Alguien? 5. 5, 3, 4, no. Son 1, 2, 3 y 1 total. Una vez más, 1 de mi proceso 1, 2 de mi proceso 2, 3 de mi proceso 3 y 1 total que involucre a los 3. Números de la libertad para el proceso número 1. Incógnitas. ¿Conocemos el flujo de entrada? No.
¿Qué otra cosa más está involucrada? Una entrada de aquí, una salida, perdón, una entrada, un recirculado. ¿Conocemos el recirculado? No. Pero ahora les comento esto. Cuando dice, en este caso es másico, ¿no? Pero aquí podemos nosotros decidir, porque en este caso, cuando se hace el análisis de composiciones, vemos que nos están dando porcentaje. No, ¿verdad? No hay ningún porcentaje aquí, ¿o hay? No, no hay ningún porcentaje. Entonces, en este caso, y cuando ustedes quieren hacer ejercicios sin porcentaje porque les duele la cabeza hacer porcentaje, etc., pueden dejarlo en función de su masa, de su volumen o de sus moles. Si aquí me dice 100 y al inicio me decía litros, quiere decir que esta unidad, sea la unidad que sea trabajando, sí es cantidad. Este dato sí es cantidad, no es fracción, es cantidad. De este igual, de este igual, de este igual, de este igual. Son cantidades, no fracciones. Entonces, si son cantidades, cuando yo trabajo en cantidades, puedo asimilar de tomar solamente su composición 1 y 2 y no el flujo, solamente cuando sean cantidades, se lo recalco. No voy a tomar el flujo, voy a tomar sus cantidades. Otro flujo, peso 0. No conozco el flujo, pero conozco sus cantidades. Igual lo voy a tomar en cuenta, no hay problema. Peso 1. No voy a tomar el flujo, voy a tomar sus cantidades. Es lo mismo. Igual a 6. 1 más 2 de sus cantidades, más 3 del flujo, más 4 y 5. 6. Ya está. ¿Se entiende? Ecuaciones 2. 1 del N1, que es el zinc, N2, que es el níquel. Ahora, antes de que continúe, porque sé que esta parte puede ser chipante, o que no lo logren entender a la primera. ¿Alguien tiene alguna duda, si no, para que yo prosiga? ¿Quieren que explique de nuevo? Por favor. Sí, por favor. Muy bien. No se preocupen, para eso estoy aquí. Las fracciones o las composiciones de cada flujo les puede dar en porcentaje o en cantidad, le voy a poner. Las fracciones pueden ser fracción volumétrica, fracción másica, fracción molar. Y las cantidades pueden ser litros, ml, metro cúbico, etc. Kilogramos, gramos, libras, mol. ¿Puede haber más casos? Sí, puede haber. Y obviamente, no, ya les vuelvo a decir que esto aquí dependen también del balance, si es diferencial o integral. Pero no va a variar en nada, eso no se preocupe, no va a variar en nada. Si es balance diferencial o balance integral, sus composiciones no van a variar. Solamente va a ser la diferencia de que uno va a estar en función del tiempo y otro no. Ahora bien, en los anteriores ejercicios que hemos hecho, nos daban en porcentaje, ¿verdad? Pero los porcentajes no quiere decir que nos dé cantidad. Porque en su fórmula de fracción volumétrica, por ejemplo, es igual al volumen del componente entre el volumen total. Esta cantidad nos quiere explicar que directamente conocemos esto. El volumen del componente. Si es másico, acá, ¿no? Eso nos quiere decir. Si es porcentaje, nos indica su fracción. Si es cantidad, nos explica directamente la cantidad. Esto es fracción y esto es cantidad. Entonces, en este caso, si yo tengo un flujo F y me da que es 30%, 70% de sus composiciones A y B, me está dando en porcentaje, me está dando en fracción o cantidad. Fracción, ¿verdad? Entonces, al ser fracción, si yo sumo el 100%, 30 más 70, 100%,
Me dice que 100% es F, es correcto, pero ¿acaso me dice que la cantidad es 100? No me quiere decir eso, ¿verdad? No me dice eso. Me dice que las composiciones sumando da 100. Eso me dice. Ahora al revés. Su cantidad, su flujo es F y me da A, que es 30 litros, y B, que es 70 litros. Ah, ahora sí. Ahora sí tiene sentido que yo sume, me dé 100. Porque esto va a ser 100. No va a ser 100 porcentaje. No tiene sentido que sea el 100%. Ahora va a ser 100 litros. ¿Tiene sentido ahora? Sí. ¿Le entendieron? Necesito que me digan. Si no entendieron, no hay problema. Para eso estoy. Muy bien. ¿Qué más será? Ya. Muy bien, entonces, siguiendo, hacemos un análisis general del proceso número 1. Tomamos su composición porque es cantidad y no vamos a tomar en cuenta su flujo. Lo estoy anotando acá porque quiero denotar de que estamos hablando del flujo del recirculado, pero no estoy tomando en cuenta su incógnita. Del proceso 2, su flujo de entrada, el recirculado, su flujo de salida, aquí es solamente 2, hay un error de typeo, van a disculpar, aquí es solamente 2, no hay 1, y el recirculado, igual a 4. Ecuaciones 2. ¿Cuáles? El zinc y el níquel. Número de libertad para el proceso 3. Aquí otra vez es solamente 2. Error. El flujo de entrada, el recirculado, y aquí es 3,2. Me van a disculpar aquí. Los nombres que a veces anotan en el gimnasio ya no saben qué nombre ponerle, entonces 3, 2 y esto se borra. Ya. El recirculado 3, 2, que es su recirculado, su salida, y la entrada, y ¿qué otro flujo? De la salida. Y otra entrada, ¿qué dice aquí la entrada? Agua. Entonces, ¿cuántos componentes hay? Siguen siendo el zinc y el níquel, solamente que en este caso se le aumenta agua. ¿Cuántas interconexiones hay? El flujo P1, el recirculado 3,2, el flujo P2, aquí es P2, P2, y el recirculado 3,2, de 3,2,1, 2,1, perdón. Sus dos recirculados y sus dos interconexiones acá, igual 4. Número de la libertad, aquí se suman las incógnitas que me estaba olvidando. 6 más 4 más 4, 14. 14 incógnitas. Ecuaciones, 2 más 2 más 3, 7. 14 menos 7, creo que da 7, 8. 7. ¿Se puede resolver? Imposible. Interconexiones ahí recién. 14 menos 7 menos 4, 3. ¿Se puede resolver? Aún no. ¿Cómo hago para que sea 0? Me arbitreo. Relaciones. P1, el flujo de P1, sus composiciones van a ser igual al recirculado, las composiciones del recirculado. ¿Esto por qué? Les lo voy a explicar. Las denotaciones o los nombres de las composiciones, flujos, etcétera, tienen mucha importancia en esta materia. El orden tiene mucha importancia, más que nada. Si estos son solamente contenedores, veámoslos de esta manera, contenedores. Si me dice en el enunciado de que decía en el diagrama que este N1 es igual a N1, porque eso es que por eso es la misma denotación. Si fuera diferente, la anotaría diferente. La misma denotación quiere decir que esta composición es igual a esta composición, o cantidad, igual de este N2. Por lo tanto, es una relación que se aplica para el flujo de P1 y para el recirculado. 2. 17 incógnitas menos 7 ecuaciones menos 4 interconexiones menos 2 relaciones igual a 1. Ahora, no sé si esto ya lo vieron, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando da 1, hay una solución, una matriz existencial se le dice, una base de cálculo.
que se le puede denotar para que se pueda resolver y dé 0. Esta base de cálculo generalmente se lo añade a la alimentación, pero muchos lo arbitrean y lo ponen en una interconexión, lo ponen acá, etcétera, etcétera. Por ejemplo, digamos, en un caso X, si yo quisiera hacer el proceso de aquí, de uno de, vamos a decirle, de uno de los tres, si le estamos 6 menos 2 da 4. 4 se puede resolver si aumento si quito un análisis de grado de libertad, daría 3, ¿verdad? No se puede resolver. Imposible. Del proceso 2, 4 menos 2 y 1, aún no se puede. Pero si fuera del proceso 3, son 4 y 43 composiciones, da 1. Da 1. Menos la base de cálculo que yo me di, 0. Esta base de cálculo se le puede adentrar a cualquier grado de libertad. Si quieren aquí total, yo no dice total, pero si hay total, se la pueden poner en cualquiera de los tres. Solamente en uno, pero en cualquiera de los tres. Si en este da 4, menos 1 da 3, no me conviene. No se puede resolver aún. 4 menos 2 menos 1 da 1. No se puede aún. Ya no me puedo dar otra base de cálculo ya. Una base de cálculo solamente se puede poner. 4 menos 3 menos 1, 0. Entonces, ¿qué me dice? Que acá es por donde tengo que comenzar. ¿Se dan cuenta? Ya que ya hicimos nuestro análisis de grado de libertad, empezamos con el modelo matemático. Hacemos un balance total. Quiero denotar lo de total. ¿Por qué total? Estamos haciendo un análisis de lo que entra al sistema. Estamos haciendo un balance de este verdecito. No del rojo, del verdecito, del límite verde. Entrada. Entra, aquí entra un flujo, aquí entra otro flujo. ¿Entra otro flujo? No entra. Salida. Sale por acá. Y sale por acá. Estoy haciendo un balance de límite verde. Conocemos el flujo 1, nos lo dimos, la base de cálculo era 1 litro por hora. Nos lo dimos la base de cálculo, entonces da 1 D más P sub 0 menos W. Esa es nuestra ecuación 1. No se puede hacer nada más, la llamamos ecuación número 1. Balance total parcial. Total otra vez, total. Total quiere decir que es del límite verde. Entrada igual a salida. Sin reacción, sistema estacionario, sistema abierto, balance diferencial y balance molecular. Lo mismo de acá. La entrada, F más W da igual a D, su salida, más P sub 0, su otra salida. En este caso, vamos a reemplazar los valores. Ahora, en este caso, 100. No lo divido entre 100. ¿Por qué no lo divido entre 100? Porque no es porcentaje. Directamente esto me dice que es cantidad, entonces tengo que multiplicar el flujo por su cantidad. Igual, P sub 0. No conozco P sub 0, pero conozco la cantidad de su composición. Listo. Reemplazo. P sub 0 por su cantidad. Más D. Su flujo por su composición. Estamos haciendo del zinc. Del zinc. Otra ecuación. Listo. Balance total parcial del níquel. De entrada igual a salida. Total otra vez. Lo mismo. Flujo por su composición del níquel. 10 igual a su otro flujo de salida. ¿Por qué no noté del agua? Porque no hay níquel ni zinc en la entrada de agua. Solamente hay agua. No hay por qué anotarlo en el balance parcial porque no hay zinc ni níquel. La salida de 17.08. Aquí otra vez. Aquí es 1 ya. Van a disculpar, aquí fue por error. 1. Ah, no, perdón. Está bien. Estoy confundiendo yo. Está bien. De la salida, P sub 0, su componente, 17,08 de níquel más de su salida, de la salida de acá por 1, su composición. Listo, tenemos la ecuación número 3. Copiamos las ecuaciones. ¿Y qué se hace? Sistema de ecuación.
Por matriz, ya saben, si quieren practicar, se lo voy a dejar como tarea. Yo lo voy a hacer directo. Y me sale que D es 1,051 litros por día, W 1,5772 litros por día y peso cero 0,5257 litros por día. Si no me creen, hagan un balance total y reemplazan cada valor. Reemplazan cada valor. Recordaban que era 1 menos no sé qué del flujo de agua, igual a el flujo, creo que era D más peso cero. Les tiene que dar igual un flujo, porque la entrada es igual a la salida. Muy bien. Copiamos el diagrama y hacemos un balance en la unidad 3. ¿Por qué les dije que se tenía que hacer en la unidad 3? Porque es donde convenía. Mi análisis de grado de libertad dio 0. Sin reacción, sistema estacionario, sistema abierto, balance diferencial. ¿Qué entra? Entra el flujo P2 más W igual al flujo de salida D más su recirculado que está saliendo. Reemplazamos los flujos que sí conocemos y me sale esta ecuación. Número 1. Balance de la unidad 3 parcial del zinc. P2 por 3.50. Su flujo por su composición cantidad, no tengo por qué dividir entre 100. Igual a D por su cantidad, por su composición, o por su cantidad, mejor dicho, más su recirculado, su cantidad igual. ¿Por qué no pongo W? Porque es solamente de agua, no hay composición de zinc en la entrada de W. Ahí vamos a la ecuación número 2. Por acá ya no pasa nada. Seguimos con el modelo matemático. Copiamos las dos ecuaciones que acabamos de encontrar. Balance en unidad 3 del parcial de níquel. Lo mismo. Hallamos su ecuación número 3. Juntando 1, 2 y 3 por matriz. Listo. Otra matriz. Por matriz se lo dejo por la tarea. Y dejan que el recirculado son 2,75 litros al día. P2, 3,44,337 litros al día. Y con eso concluye este ejercicio, el primer unidad múltiple. ¿Hay alguna duda? Sé que ha sido más información que tienen que asimilar. Ya van a ir viendo con el paso del tiempo cómo se les va a ir, porque al fin y al cabo, cada ejercicio se tiene que hacer los mismos análisis, entonces ya se van a ir desprendiendo, dándose cuenta, siendo más veloces. Auxiliar, buenas noches. ¿Será que puedo volver a la diapositiva 15? Ya. Bueno, sí. Ya. Ahí el valor de W de ese que dice 100 o F por 100, eso no entiendo de dónde lo saca. Ya. Aquí les explico, no hay problema. Lo que pasa es que estamos haciendo un balance parcial del zinc, ¿verdad? Del zinc. Por lo tanto, hay que ver en qué flujo hay esa composición del zinc. Aquí está, en el flujo de entrada hay zinc. En el flujo de salida hay zinc. La otra salida hay zinc. Pero en W hay zinc, les pregunto. No. No dice, ¿verdad? Por lo tanto, esto es 0. No lo tomamos en cuenta acá. Entonces, su flujo por su composición de zinc a la entrada, 100, igual a su flujo de salida de peso 0 por su 90,1 de zinc, más su otra salida, su flujo por su composición 0,10. Ya está. Una pregunta, por favor. En la parte de los grados de libertad, por favor, ¿podría ir un rato, por favor? Claro. Ya. Ahí usted había dicho que cuando nos dan datos en cantidad en el flujo, nosotros tomamos como incógnita las cantidades, ¿no? Que sería N1 y N2, en este caso serían dos incógnitas, y ya no así tomar como incógnita el flujo, ¿no? Así entonces, ¿por qué en el análisis del 2
el recirculado de 2 a 1 toma en cuenta el flujo en sí del recirculado y no N1 y N2. O sea, es una buena pregunta. ¿no? Sí, es una buena pregunta. Al hacer el análisis de grado de libertad, yo decidí tomarlo en cuenta acá, porque si yo hago un análisis en este cuadro, en este análisis de grado de libertad, en la unidad 1, yo puedo encontrar N1 y N2 si se me da la oportunidad, si se me da. Pero si no se me da, ¿qué puedo hacer? Puedo anotar solamente su flujo. Como le digo, si esta composición es la misma que esta y la de acá, que en este caso no la tomé. Entonces yo puedo decidir si tomar solamente su flujo o sus cantidades, que la sumatoria. Yo puedo decidir. Yo en este caso tomé en cuenta sus cantidades porque para hacerles entender de que se puede tomar sus cantidades. 6 menos 2 da igual a 4. No daría para resolverlo. Este análisis de grado de libertad no funcionaría porque no puedo hacer mi modelo matemático en base de este análisis. Pero la unidad 2, si yo tomaba en cuenta las mismas composiciones que tú mencionabas, me daría 5. Y 5 menos 2 tampoco me da. Entonces aproveché para explicarles, que me hiciste acuerdo porque a mí se me había ido, de que este flujo, no voy a tomarlo con sus cantidades, voy a tomarlo como flujo solamente. Pero no hay diferencia, te das cuenta. Si fuera 5 o 4, tampoco se puede resolver. No puedo aplicar mi modelo matemático en este análisis, en esta operación. Tengo muchas incógnitas. En el que importaba era el de acá. Este era el importante. De este empezaba y allá va esta incógnita, esta incógnita, esta incógnita, y iba yendo poco a poco al 2, y allá va esta incógnita, iba yendo al 1, y allá va todo esto. O si quieren, directamente acá, y 1 total, o como ustedes quieran. ¿Respondió tu duda? ¿O si es titubeando? Sí, entonces, como ya nos dimos cuenta que en el análisis 1 no funcionó tomando en cuenta las cantidades, en el siguiente tomamos en cuenta los caudales, ¿no? Y ya no... Sí, exactamente. Exactamente. Ya, está bien, gracias. ¿Otra duda? Disculpa, y ahí mismo, ¿cómo hiciste para sacar 0? Pasa que no entendí esa parte. ¿Dónde 0? ¿Acá? Sí, donde dijiste que convenía hacer el análisis. Ya. No hay problema. Si hacemos un análisis de grado de libertad solamente en la unidad 3, ¿qué dice grado de libertad? Dice que es incógnitas menos ecuaciones, ¿verdad? Entonces sería 4 menos 3 da igual a 1. Ahora, yo me aseguré, antes de hacerme este análisis, me aseguré de hacer un análisis total para ver si yo me podía arbitrar una base de cálculo, porque si yo me quiero arbitrar una base de cálculo para ponerlo donde yo quiera, tengo que saber de que puedo. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya les hice el balance total, 14 incógnitas menos 7 ecuaciones menos 4 interconexiones menos 2 relaciones que ya expliqué acá, da igual a 1. Entonces, si da igual a 1, sí puedo. Puedo darme una base de cálculo y esta base de cálculo como mi balance, como mi análisis de grado de libertad fue total, puedo adentrarlo donde yo quiera. Acá. Ahora yo les pregunto, si yo me hice un análisis de grado de libertad para cada unidad, ¿dónde me conviene poner esa base de cálculo? ¿Aquí? ¿Me conviene? No, porque no tiene muchos datos. Exacto. Tiene muchas incógnitas. No tiene suficiente datos y tiene incógnitas de más. Acá me conviene. Calculemos 4 menos 2 y menos 1 de la base de cálculo que me di. Da igual a 1. ¿Se puede resolver? No. No se puede, ¿verdad? Y ahora acá, 4 menos 3, 1, menos 1 de la base de cálculo, 0. ¿Se puede resolver? Sí. Exacto. ¿Respondió tu duda? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda más? ¿No?
Entonces, lo base de cálculo de la matriz existencial siempre va a ser un flujo. Sí, siempre va a ser un flujo. No te vas a poner pero un flujo que esté en moles si tu zona de trabajo está en litros, ¿no? Te pone un flujo que esté a la misma cantidad o la misma unidad de medida que los flujos que ya tenés de datos o que te pide el enunciado. Me doy litro horas porque este flujo que yo conozco, no conozco ningún flujo, pero me dice que la composición está en litro horas, entonces yo me doy litros horas. ¿Sí? Sí, gracias. Generalmente el enunciado te dice la unidad de medida, te lo dice el enunciado. A no ser que especifique que esto esté en base molar, esté en base másica, base volumétrica, y etc. Generalmente todo el enunciado está en la misma unidad de medida. Ya. ¿Dónde estamos? Acá. Ok, el último ejercicio. Ejercicio 4, unidad múltiple del Felder otra vez. La producción de un aceite de frijol contiene 13% por peso de aceite y 87% de sólido. ¿Vamos a trabajar en fracciones o en cantidades ahora? Fracciones. Exacto. Se muelen las semillas y se alimentan a un tanque con agitación. Junto con una corriente de recirculación de N-hexano líquido, la proporción de alimentación... ¿dónde está? La alimentación es 3 kilogramos de hexano de frijol, las semillas molidas de suspensiones en el líquido, y casi todo el aceite de estas se extrae con hexano. El efluente del reactor pasa a un filtro, y la torta de filtración contiene 75% por peso de sólidos, de frijol, y el resto de aceite de semillas y hexano. Estas dos últimas en la misma proporción a la cual emerge el extractor. La torta de filtración se desecha, y el filtrado líquido se alimenta a un evaporador con calentamiento, en el cual se vaporiza el hexano y el aceite permanece como líquido. El aceite se almacena en los tambores y se embarca. La continuación se enfría y condensa el vapor del hexano, y el condensado del hexano del líquido se recircula al extractor. Nos pide análisis de flujo y marcaje, grados de libertad, y nos pide eficiencia, nos pide rendimiento, nos pide la relación, el factor de producción, que eso tienen que saberlo porque de seguro que van a tener que sabérselo hasta el día que trabajen. El factor de producción óptimo. Ahora hacemos análisis de grado, hacemos el análisis de flujo y marcaje. Yo esto lo hice en el draw una vez más. Mi flujo de entrada lo llamé M1. Un segundito. Sí. Mi flujo de entrada lo llamé M1. Mi flujo de arriba, el de arriba, no se copia el condensador, el flujo del recirculado, M5, que une al subsistema. En este diagrama que nos daba el ejercicio, ¿había un subsistema acá? No nos daba explícitamente el enunciado que había un subsistema, no nos lo daba. Pero con esto que nos indica que se va a mezclar el flujo de recirculado y el flujo de entrada. Por eso al inicio les dije que tienen que ver sus flujos, de análisis de flujo lo primero, y aquí se mezcla este flujo y este acá se mezcla, es un punto de mezcla. Entonces yo tengo que denotar que es un subsistema. Su flujo de salida 300 kilos, me lo da como dato. Extractor, 13 kilos. Esto ya les voy a explicar ahorita, Aquí hay un... Ya. Y el flujo de salida, M2. Su composición, lo llamé X2, kilogramos de sólidos totales disueltos, y su otra composición, que es kilogramos de aceite, porque lo que está entrando a la zona de producción, la alimentación, está entrando aceite y sólidos totales, y se está mezclando con hexano. Y cuando se mezclan estas dos, ¿qué va a dar de resultado? Su flujo, su composición de sólidos totales, su composición de aceite y su composición de hexano. Pasa por un filtro, y en el filtro, ¿qué pasa? Se va a los sólidos, se va un porcentaje de aceite y se va un poco de hexano. Lo que pasa es lo que pasa en el filtro, ¿no? Aquí hay una parte
en que se van a ir pedazos de esos sólidos totales disueltos. Se va a ir. Ahora, ¿qué sigue en el filtro? ¿Qué sigue después del filtro? Otro flujo con su composición de aceite y su composición de hexano. Y va a un evaporador. Que este evaporador, al igual que la torre de destilación, va a funcionar con los puntos de ebullición, en el que va a trabajar con el punto de ebullición del aceite y del hexano. Si el hexano es el que primero que se está evaporando y ya se está recirculando, esto se está yendo en zona de el hexano en fase de vapor, y aquí había un condensador, ¿cuál tiene menor temperatura? ¿El aceite o el hexano? ¿Cuál es su punto de ebullición bajo? ¿Cuál es el punto de ebullición más bajo de los dos? ¿Del aceite o del hexano? Del hexano. Del hexano, ¿verdad? Bien. La salida, líquido. Vale, la salida, el aceite. Nada más. Solamente el aceite. Ahora me preguntarán, ¿por qué no hice o por qué no tengo un límite en el condensador? Este hexano que está saliendo en fase de vapor no está viendo ningún cambio de materia, ningún cambio de cantidad de materia, mejor dicho. Se está yendo, por decirle hipotéticamente, 100 kilogramos de hexano, está pasando por el condensador, y en el condensador lo único que va a hacer va a cambiar su fase. Ya no va a estar en vapor, va a estar en líquido. ¿Por qué no hago un balance? Porque no hay balance de materia, no hay cambio de materia, no hay fase, no hay cambio de fase de materia en este condensador. ¿De energía? Claro que sí hay de energía. ¿Estamos haciendo balance de energía? No, en este caso. Pero cuando hagan balance de energía, aquí se va a hacer cálculo de entalpía. Por ahora no, sí. Por ahora lo único que interesa es que hay 100 kilogramos que se están moviendo de fase de vapor acá, aquí sucede algo y se está convirtiendo en líquido, pero son los mismos 100 kilogramos. ¿Me entienden? Análisis de grado de libertad, unidad múltiple sin reacción. Ya esto lo saben ya. Análisis de grado de libertad del filtro. Incógnita va a ser igual al flujo M2. ¿Dónde está? Flujo M2 igual al flujo M3, la salida. Flujo M4, lo que está siguiendo del filtro va hacia el evaporador. La composición X2, la composición Y2, Y3 y Y4. Incógnita del filtro. 7. Ecuaciones 3. Sobre el total disuelto, el aceite y el hexano. Del extractor, si hacemos aquí, ¿no? 7 menos 3. Por aquí, imposible que se pueda trabajar. Imposible. Por el filtro no se comienza. Del extractor, ¿qué datos conocemos? No conocemos el flujo de salida, su composición de sólidos totales ni del aceite. 3. Ecuaciones 3. Listo. 0. Análisis del subsistema número 1. La masa de entrada, el flujo de entrada, una incógnita, no la conocemos. Y el recirculado, 2. 2 y 1. Aquí tampoco se puede. Análisis del evaporador. No conocemos el flujo de entrada, no conocemos el flujo de salida del recirculado, ni el flujo de salida que vale solamente del aceite. Y no conocemos la composición de aceite que salió del filtro y va hacia el evaporador. 3. 3 menos 2, 1, tampoco. Sumando todas las incógnitas me da 16. Ecuaciones 9, interconexiones 4 y relaciones 2. Ahora, estas relaciones de acá, se las voy a denotar. Estas relaciones de acá son internas, no las da el ejercicio. Nos dice, ¿no? El efluente del reactor tiene vaso la torta de filtro. Ya. El efluente del reactor pasa a un filtro. La torta de filtración contiene 75% por peso de sólido de frijol y el resto de aceite de semilla y hexano. Estos dos últimos en la misma proporción a la cual emergen del reactor. ¿Qué te está diciendo? Que la composición de la torta, de la composición de acá, va a ser igual a la composición que está saliendo del extractor. Va a ser la misma. ¿Qué relación es? Interna.
Entonces anoto las relaciones 2 del aceite y del hexano. Dando esto, da un análisis de 16 incógnitas menos 9 ecuaciones menos 4, interconexiones menos 2 relaciones. Da igual a 1, base de cálculo. 100, por lo general se le da 100 a los, ¿cómo se llama? A la alimentación. Generalmente se le da 100 a la alimentación. Listo, 100. Ahora, se me preguntarán, al inicio estábamos trabajando en fracción, ¿verdad? Entonces, si estábamos trabajando en fracción y queríamos convertir esto en masa, 13.0%, que era dividido entre el 100%, va a ser igual a la masa del componente dividido entre la masa total, que sería 100. ¿Por qué 100? Porque es el dato, la base de cálculo que yo medí. Si va esto con esto, y esto pasaba a multiplicar, se va con el 100, ¿verdad? ¿Y cuánto me queda la masa del componente? 13. ¿Me entienden? Bien. Ahora, antes de seguir acá, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno. Base de cálculo. Hacemos un balance de materia en el extractor. Balance integral. ¿Por qué integral? ¿No está dando función del tiempo? No, ¿verdad? Balance integral. Sistema estacionario. No dice que se enciende ni se apaga. Y sistema abierto. En el extractor, ¿qué pasa en el extractor? Hay 300 kilos que son los que ingresa, más 13 y 87. Porque esto, ¿qué es? ¿Cantidad o porcentaje? Cantidad. Cantidad. Entonces sería lo mismo que yo ponga 300 más 100, ¿verdad? Sí. Ya. 13 más 87, 100. Lo mismo, cantidad. Entonces 300 más 100 igual a 400. ¿Por qué 400? Porque es mi flujo de acá. Balance parcial de sólidos totales y sueltos en el extractor. Lo mismo, solamente que ahora le inventamos balance molecular. $87 kilogramos de sólidos totales disueltos en cantidad que está entrando al extractor va a ser igual a su composición de sólidos totales disueltos por 400, que es el dato que acabamos de encontrar del flujo M2. Y esto nos va a dar que podemos hallar la composición de sólidos totales disueltos en el flujo de salida, en M2. Balance parcial del aceite en el extractor. Balance integral, sistema estacionario, sistema abierto y balance molecular. ¿Qué pasa en el extractor? Están entrando 13 kilos de aceite, 13 kilos de aceite. ¿Y eso qué da? Su fracción del aceite por su flujo. Y como ya conocemos su flujo, podemos hallar la fracción del aceite del flujo de salida. Podemos hallar todos los valores de la salida del extractor. Su flujo, 400 kilos. Su composición, 0,2175. La composición del aceite, 0,3225. Ahora, ¿qué nos dice la composición del hexano? Nos dice que la composición del hexano es 1 menos la composición de los sólidos totales disueltos menos la composición del aceite. Reemplazamos valores que ya encontramos y hallamos la composición del aceite, del hexano. Copiamos todos los valores que ya encontramos y dice balance parcial de sólidos totales disueltos en el filtro. ¿Qué pasa en el filtro? 0,2175 es el valor que acabamos de encontrar. Por 400. ¿Por qué por 400? Porque es parcial. Igual a 0,75 por su flujo de salida. ¿Podemos hallar el valor del flujo de salida? Podemos. Aquí sería el flujo de salida. Podemos. Balance de materia en el filtro.
Aquí es M3, perdón. Aquí parece que un error de typeo. Equivoqué acá, van a disculpar. Balance de materia en el filtro, M2. M3 más M4, su flujo es igual a 400. M3 más 216 igual, esto reemplazamos y hallamos el flujo de salida aquí en kilogramos. 184, acá sería. Balance parcial de A en el filtro. Balance integral, sistema estacionario, sistema abierto, balance molecular. ¿Qué está pasando? ¿Qué aceite está entrando y saliendo? Su composición de aceite por su masa, por su flujo, igual a la composición del aceite por su flujo, más la composición del aceite por su flujo. Balance parcial del hexano en el filtro. ¿Qué está pasando con el hexano? 0.75. Que está entrando, que es el dato que hallamos. Por su flujo, igual. Aquí nos está dando una condición, nos dice que en el flujo de salida es 0.25 menos Y3, que es el dato de aceite, daría el dato del hexano, nada más. Más la misma condición, 1 menos la composición del aceite. Ahora, aquí, preste mucha atención porque aquí es donde se aplica la relación que nosotros explicamos hace un momento. Si nos dijeron que esto es igual a esto, ¿qué hacemos? Lo dejamos en la función, en sus funciones de las relaciones que nos dijeron que esto está en misma composición. Si esto y esto es la misma composición, Y sub 3 es igual a 0,25 menos Y sub 3, que sería la composición del aceite, y esto es igual a la composición del aceite dividido entre la composición del hexano, de esta manera lo podemos igualar, porque es la relación que nosotros planteamos, que nos dio el ejercicio. Entonces daría, de esa manera podemos encontrar la composición del aceite. 2.3 kilos de aceite. ¿En dónde? Acá. Porque ya conocíamos el de acá. El de acá ya lo conocíamos, lo sacamos antes, el de aquí. Y de esta manera, si ya conocemos la composición de sólidos totales, ya conocemos la composición del aceite, ¿podemos encontrar la del hexano? Por supuesto. Y encontramos la composición del hexano. Aquí es hexano. Balance parcial del hexano del evaporador. 1 menos Y sub 4 por su flujo. Igual a M sub 5. ¿Por qué no M sub 6? Porque aquí solamente hay aceite. Aquí hay hexano. Entonces, M5, despejamos el flujo de salida, el recirculado, y nos daría 105,908 kilogramos. Balance parcial del hexano en el subsistema 1. ¿Qué está pasando en el subsistema 1? El flujo de entrada al subsistema más el recirculado da igual a 300, este 300 de acá. Despejamos M1 porque ya conocemos el recirculado y nos sale 194,092 kilogramos de hexano. Balance parcial de aceite en el evaporador. No conocemos el flujo de salida, por lo tanto, ¿qué hacemos? Su flujo de entrada por su composición, porque es balance parcial del aceite, es igual al flujo de salida. Despejamos el flujo de salida y lo encontramos. Listo. Ahora nos pide el inciso B. Calcule el rendimiento obtenido del aceite de frijol, porque hace rato ya encontramos todos los valores que eran necesarios. La alimentación necesaria del hexano fresco y la relación entre la recirculación y la alimentación fresca. Entonces, ¿qué nos pide? Que tenemos que unir el rendimiento obtenido del aceite de frijol. Kilogramos de aceite sobre kilogramos de frijol alimentado. M6, kilogramos de aceite sobre kilogramos de moles alimentados. Aquí es el 100, ¿no ves? Que nos dimos de valor, la alimentación. M6 entre 100, M6 era 10.092 kilos entre 100, 0.192 kilogramos de aceite sobre kilogramos de alimentación. Este es un factor de producción, por ejemplo, por si acaso. La alimentación necesaria del hexano fresco, la alimentación necesaria de hexano, nos dice que es kilogramos de hexano sobre kilogramos de frijol alimentado. Frijol alimentado es la alimentación de acá. M1, que es el hexano que tiene que entrar necesario, sobre 100, la entrada. Se necesita 1,94092 kilogramos de aceite de hexano
para que la producción sea óptima. Y la relación de la recirculación, entre la recirculación y la alimentación. Entonces, ¿qué tenemos? M5, su recirculado sobre, perdón, la producción del hexano necesario sobre el recirculado. ¿Cuánto sale? 0,5456 kilogramos de hexano sobre la alimentación. Esta es la relación del recirculado con el hexano. Perdón, del recirculado con el ingreso de hexano, con la producción, con la entrada del hexano. ¿Alguna duda? Yo los banco, no se preocupen. Sé que 2 horas de clase es harto, pero necesitan la clase entera para poder pasar bien la materia. La necesitan. Si pueden, realmente cada clase tienen que estar 2 horas, estén las 2 horas atendiendo, porque las necesitarán. La materia no requiere de 3 horas de estudio al día, requiere de más. 2 horas la clase que damos yo o el ingeniero, y 2 horas para repetir los ejercicios. 3, 4 horas. Como consejo se lo doy, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Algún ejercicio que quiera hacer la próxima semana? ¿Alguna observación? ¿Algo? Disculpa, ¿podrías en un ejercicio intercambiar flujo molar y en el de salida que te flujo másico y en la otra salida en fracción? Claro, claro, por supuesto. Tenía uno, de hecho, que un grupo me había pedido ayuda para su control de lectura, pero no lo tengo en presentación. Porque sé que les dio un control de lectura y había un grupo, si no me equivoco, no me acuerdo qué grupo fue, que les dio en base molar, en base másica y en base volumétrica. Y yo les traté de ayudar para la explicación, no me dio el tiempo para hacer, porque la verdad que hacer estas diapositivas toma un poco de tiempo, pero voy a tomar de ejemplo su ejercicio y se lo voy a explicar. Pero vengan con base de conversión porque se utiliza 2 láminas enteras de conversión. Lo voy a anotar, sí. Para la próxima clase voy a usar el... ¿Sí? ¿Será que puede volver 2 láminas atrás? No puede sacar el screen, por favor. Ahí. Ahí, ¿no? Sí, gracias. Ya. ¿Nada más? Disculpe, Auxi, ¿no lo puede pasar eso al grupo? Por favor. ¿Las láminas? Sí. Unidades siempre se las voy a pasar. O si quieren les voy a aplicar un ejercicio o 2. Pero en esta lámina se están haciendo harto de ejercicio. Harto ejercicio. Se lo voy a mandar cuando acabe bien unidades múltiples. ¿Les parece? Para no estar mandando a cada rato. Está bien, gracias. Ya. ¿Algo más? Yo quería pedirles, si hay alguien que grabó la clase, si por favor puede compartirlo, me escriba al privado. Si no me entendieron o algo la explicación, ahorita yo les voy a, denme un segundito, les voy a explicar algo más. ¿Por qué estoy pidiendo la clase grabada? ¿Se puede ver mi pantalla ahorita? Me creé un canal en el que yo ahorita soy auxiliar de orgánica, del ingeniero Tejerina y de reacciones. Aquí a veces subo contenido de mis explicaciones y alguna otra que otra clase. Por ejemplo, el primer ejercicio que les expliqué está acá. Es el primero.
El primer ejercicio de acá es el primer ejercicio que les expliqué. Entonces, si alguien me puede mandar las grabaciones para que yo mire y si denoto una observación, cuando yo haga un video, lo voy a tener aquí ya en el canal y ustedes pueden entrar y lo pueden ver la clase, lo van a tener ahí. ¿Me entienden? Entonces, si alguien tiene la grabación, me ayudaría bastante para denotar algún detalle. Una cosita más. La asistencia se va a habilitar, ¿ya? La voy a habilitar ahorita la asistencia. ¿Algo más que quieran decir? Bueno. Eso sería entonces, chicos. Estudien, practiquen bastante, se los recomiendo. Con esto acabaría la clase, entonces. Tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego, hasta luego. Tienen 10 minutos de la asistencia, por si acaso, antes que me olvide también eso. Así que procuren anotar la asistencia ahora. Tengan buenas noches, chicos.